Buenos días, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Espero que hayan tenido una buena semana. Hoy vamos a comenzar con nuestra sesión del Club de R. Hola Para ver Sergio, si- ¿cómo Equipo, estás? ¿cómo Buen día. estás? ¿Cómo fue tu semana, Sergio? Espero que haya sido muy grata. Espectacular, sí, o sea, muy entusiasmado porque tuvimos nuestra primera clase de People Analytics en la licenciatura de Analítica Empresarial y Social en el ITBA, o sea, la primera materia de grado de People Analytics del país. Así No que, solo del país, ¿no? ¿Es de Latinoamérica también o solo del país? no, o sea, por lo menos en el país, o sea, en carreras de grado no sabemos. La diplomatura de People Analytics ya no es la única, pero sí fue la primera a nivel, o sea, el primer curso de posgrado a nivel latinoamericano. Sergio, Ah, por ahí va. Sí. si vos no quisieras hacer la diplomatura, Ay, tengo una ¿qué, perla. qué deberíamos saber antes? O sea, ¿estamos preparados como para poder hacerlo y sacarle provecho? Primero deberíamos saber utilizar bien, qué sé yo, R, Power BI y demás, como para poder sacarle provecho, o lo podemos hacer. No, o sea, se puede hacer, digamos, viniendo de recursos humanos sin saber nada, podés hacerla. Yo lo que siempre cuento, o sea, respecto a la diplomatura, es como que el foco está como mucho más puesto en la estrategia de People Analytics que en la programación. O sea, si vos querés hacer, si tu objetivo es, digamos, poder programar en People Analytics, por ahí no es el curso, digamos. Claro. Porque, digamos, para aprender a programar y, o sea, hacer cosas de data science en recursos humanos, o sea, necesitas como mucho tiempo y mucha práctica. Que en la diplomatura vos tenés, o sea, hay 3 clases de estadística y 3 clases de tecnología, y con eso solo no alcanza, digamos. Pero bueno. Entonces, si ese es el objetivo, no lo va a cumplir. Sí está enfocado mucho en la parte como más de estrategia, digamos, o sea, esto de, bueno, entender para qué se usa, para qué sirve, entender cómo se aplica, por ejemplo, en las distintas áreas de recursos humanos. Ahí, digamos, está muy piola. Y ahí sí está bueno. Para eso sí sirve bien la diplomatura. Okay. Para el resto no lo veo. Que de hecho es siempre como es la crítica principal que hemos tenido, ¿no? O sea, porque también es difícil enseñar tecnología. Sí, es muy difícil. Pero, por ejemplo, o sea, la parte de estadística, o sea, digamos, te tenés que fumar la parte de estadística, o sea, y tratar de entender, o sea, si vamos a hablar de religiones, si vamos a hablar de test de hipótesis, te tenés que esforzar por entenderlo. O sea, Sí. no hay vuelta, digamos. O sea, y ahí, por ejemplo, una de las complicaciones que tuvimos esta semana fue que, bueno, o sea, mucha gente se encontró con aprendiendo estadística, siendo que por lo menos, no sé, la mayoría de la gente de recursos humanos que estudia recursos humanos en el país, o sea, en Argentina, elige la carrera porque no tiene números. O sea, es algo que puede Nosotros, a mí verificar. en mi facultad tuvimos Esto estadística es y muy cierto. picante. Tuvimos estadística y nos dieron caña mal. Y estuvo bueno, la verdad, el otro día le decía a Janel, yo hasta incluso la recursé, porque al principio no me fue bien, no le di pelota, y después estudié bien, y me sirvió un montón, me sirvió muchísimo la estadística. No le damos mucho bola en recursos humanos y es re importante. Bueno, Yo tuve ese punto de, no tiene matemática, la estudio. Te juro por Dios que lo tuve en un momento. Sí. ¿Qué es? Sí. A ver, yo de hecho la elegí también por una carrera que era media light en números, o sea, yo no me veía trabajando con contador, me hubiese encantado estudiar ingeniería, pero cuando empecé a estudiar a los 26, digo, bueno, o sea, me voy a recibir cuando tenga 45 años, o sea, estoy estudiando ingeniería y la verdad, o sea, no tenía ganas de eso. Y bueno, Mal. vueltas de la vida estoy en esto, o sea, me estoy metido en los números, estoy metido en los datos. Increíble, tal cual. y me encanta. Sí. No, por ejemplo, el Es tema la práctica, ¿no? Que después en la práctica tampoco, como no usamos tanto, antes por lo menos no era sí. tan práctico, no era habitual, digamos, usarlo, entonces, bueno, tampoco se le da, porque si no uno lo iba buscando por su camino.
pero como que un poco era más una cuestión de intuición y porque es solamente una cuestión de personalidades, nos vamos focalizando desde ahí, y capaz que por eso tampoco uno no profundiza. No, En donde Pero ahora, fíjate, y ahora, si vas a estudiar People Analytics, es obvio que necesitas métricas y todo, entonces... claro, pero fíjate que si uno lo piensa desde la perspectiva de la empresa lucrativa, capitalista y todo eso, como que es re ilógico que no nos enseñen estadística, porque ¿qué te piden los CEO? ¿Qué te pide el número uno? ¿Qué te pide el gerente? Número. Y en recursos humanos tenés que armar para darle algo que le sirva, o sea, y que más o menos entienda que se está avanzando en algo. Porque es Para tan... eso está Sergio. Para eso Es está como re Sergio. ilógico. Y plantear algo que les sirva, porque no me acuerdo si Cravino había dado el ejemplo, o no me acuerdo en cuál, en alguna charla, en donde vos le decís, bueno, el ausentismo es del 7%, qué sé yo, del 2%. Y a mí qué me importa, decime qué, eso qué significa, o sea, representa ¿Qué qué, cuál es impacto? el impacto para el pueblo. Claro. A mí, de lo que dijo Cravino que más me gustó es esta parte donde está este mito de si le pones número a recursos humanos, deshumanizás a la persona y la convertís en como una transacción más, y en realidad es no, una cosa no lleva a la otra, al contrario, son prácticas para mejorar el trabajo con las personas, o sea, basados en datos, nada más. Muy buena. A mí me encantaría hacerla, pero bueno, este año me surgió la misma duda, capaz que no estoy todavía en el nivel que se requiere para hacer esa inversión, para poder sacarle el jugo, así que bueno, en abril del año que viene veremos. Sí, no, y respecto a ese punto, digamos, o sea, los empresarios hace mucho tiempo, digamos, o sea, que para las personas, entre comillas, somos un número, digamos. O sea, si la facturación por empleado no te da, digamos, o sea, empiezan a achicar, digamos, o sea, digamos, eso siempre estuvo. Sí, totalmente. Para mí es una Entonces, cuestión discursiva, de decir, bueno, no tratemos a las personas como números, pero cuando en realidad el costo laboral es uno de los costos más altos y donde también necesitas tomar... Totalmente. No en el manejo, porque somos personas, desde eso, o sea, todos estamos acá y sabemos que es así, pero en cuestión de números me parece que sí, que Y es necesario. eso de humanizar los recursos humanos, hay que explotarlos. No, hay que exprimirlos y sacarle el jugo. Nah, es verdad, o sea, es muy discursivo. Después llegás y la gente quiere números. Bueno, una Lo que profesora a sí mí me me parece... dijo, tenés que hacer, en realidad el recurso, si uno pensara bien, el área de recursos humanos debería estar para hacer más productivo el recurso humano, que es lo que vos estás diciendo, Totalmente, lo totalmente. más Yo voy y a lo eso. mejor de la persona. Para mí eso está muy bueno. Y lograr en tu equipo de trabajo que entiendan que una evaluación de desempeño no es malo, que al contrario, que te levanta, que te potencia, que tus datos no son malos, que te den un dato, que te devuelva un dato de cómo estás logrando en porcentajes, en cantidades. Pasa que estamos mal acostumbrados, te dicen, che, flaco, estás haciendo mal esto. Quilombo, se ponen mal. Estamos mal acostumbrados a las devoluciones, a las evaluaciones de desempeño. No creo que laburar con números y con datos te haga menos humano, al contrario. Si vos lo pones a que conozca sus números, sus rendimientos, sus estadísticas personales, le va a funcionar más. Y hay algo del deporte, que yo uso mucho el deporte, porque mis dos hermanos son preparadores físicos y Silvio, en eso te digo, usa mucho la estadística, y están capacitando individualmente. Antes capacitaban o entrenaban a todo su equipo en conjunto. Hoy laburan individualmente con cada jugador. Y creo que eso también está bueno para empezar a hacerlo en recursos humanos. A ver, vení vos, estos son tus números, esta es tu estadística, a vos hay que formarte en esto, te falta capacitación en esto, dejar de capacitar a 20 empleados que hacen todas cosas distintas, uno trabaja en una mesa de entrada, el otro labura, porque si no, o sea, estás utilizando información para armar tu capacitación, para armar el crecimiento de ese empleo, que está toda mezclada. Hay como un montón de cosas para evolucionar también, y los datos sirven y te dan mucha información. Generar Yo creo autonomía, que sí. ¿no? Porque, digo, la formación también es responsabilidad de uno en parte. O sea, en la empresa, sí, por supuesto, pero después es responsabilidad de uno, pero tenés que tener o manejar ciertas herramientas para darte cuenta hacia dónde tenés que ir. No tiene que caer todo en la empresa.
Bueno, el otro día estaba, o sea, respecto de esa personalización, digamos, o sea, estaba leyendo sobre el tema sobre como seguridad psicológica, o sea, psychological safety, o sea, es el término en inglés. Y esta mina que entrevistó David Green, que se llama Amy Edmondson, que bueno, acá debe estar el link o el chivo digamos, digamos, el nombre del libro que escribió. Contaba, digamos, o sea, en temas, el tema de seguridad psicológica, o sea, tiene que ver con, digamos, con la posibilidad de expresar, ¿viste? O sea, lo bueno y lo malo dentro de un ambiente de trabajo, digamos. O sea, es también, por ejemplo, Google desarrolló un proyecto que se llama el Proyecto Aristóteles, que lo que buscaba averiguar era, bueno, cuáles eran las características de los equipos más productivos. Y una de las cosas que descubrieron, o sea, que tenía más impacto, era justamente este tema de que haya una seguridad psicológica dentro del grupo. O sea, que la gente pudiera contar cualquier cosa, o sea, buena o mala, o sea, de cosas íntimas hasta cosas de laburo, o sea, todo el tema de errores, de decir, bueno, no sé, che, me mandé esta cagada, ¿viste? Y que no sea castigado, digamos, eso. Y contaba que, por ejemplo, o sea, en un hospital, o sea, todo este manejo de cosas, o sea, no tiene una única forma, sino que tenían como, o sea, habían desarrollado como 35 formas de manejar cosas. Y vos decís, es un quilombo, está bien, pero bueno, o sea, capaz que distintos sectores y distintos grupos de empleados necesitarían distintas estrategias y demás. Entonces, o sea, van, digamos, como trazando algún lineamiento general, pero después le dan libertad, digamos, a todos los equipos como para que autogestionen todo ese tipo de cosas. Eso me pareció como muy piola. Bueno, después lo voy a leer. Sí, 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 o sea, el podcast está ahí, o sea, si está en inglés, está bueno. No sé si tiene video de YouTube, porque de última el video de YouTube lo que te permite es Subtítulos. poner los subtítulos. No tiene. Pero bueno, Bueno, y los lo que... datos, ay, perdón. No, no, El manejo de los datos también lo que te ayuda es a identificar o a hacer, no sé, desde capacitaciones, compensaciones, beneficios más individualizados, y no pensar que, bueno, le damos a todo, no sé, el otro día no, hace un montón que leíamos en un grupo de los que estamos, Sergio, de WhatsApp, en donde preguntaban qué regalarle a un empleado. Bueno, qué sé yo, capaz que habría que ver los intereses, y eso nosotros lo podemos tener en el legajo digital, eso lo podríamos llegar a ver y ver de manera personalizada qué ir para cada uno, cuál es el regalo del día de cumpleaños, más específico. Si nosotros esto lo tuviésemos los datos no más administrados. Sí, o mínimo, digamos. A mí me copa, no sé, digo, a mí me copa, no sé. Por ejemplo, en Pilkington, uno de los temas que nosotros teníamos, o sea, teníamos muy buenos beneficios, pero si eras padre de familia. Claro. Si eras padre o madre. O sea, teníamos, o sea, digamos, un excelente plan de prepaga, teníamos como reiteros escolares, bla, bla, bla. Si eras soltero, o sea, los jóvenes profesionales, o sea, una de las cosas que siempre les quedábamos en falta era esto. Claro. Y por ahí es decir, bueno, o sea, está bien, no tengo 25 beneficios diferentes, porque también son kilómetros administrar, pero por lo menos 2. Mira, tengo este presupuesto de beneficios, o sea, no sé, con Santiago lo uso, con Adrián no. Pero bueno, listo, o sea, a ver, ¿qué puedo hacer para mejorar todo esto? Pero ponele que Santiago y Adrián tengan un presupuesto de beneficios que tengas que gastar en cada uno de ellos, y después es cuestión de manejarte con distintos proveedores para ver qué le coparía más a Adrián si él hace fútbol y si Santiago hace básquet. Entonces, no sé, a mí me gusta esa idea, capaz que es muy romántica, pero me gusta. Está bueno. Está bueno. Es usar bien tu presupuesto, porque a ver, si vos tenés, por ejemplo, 20 pesos para gastar, digamos, o sea, para gastar en Santiago y 20 pesos para gastar en Adrián, y no los gastás, o sea, también estás usando mal tu presupuesto. Digamos, o sea. Claro. Y la manera en que lo reciben, porque no lo va a recibir de la misma manera Adrián, que le gusta el fútbol, y dice, qué copado, se dieron cuenta, que de repente nosotros en macro les dábamos a todos una tabla para el Día del Padre, tablita con asado, para el asado, porque estaba buenísima, pero o sea, a mí me viene bárbaro, pero a los que no les gusta, mirá si es un vegano, me estás jodiendo, que o sea, es una falta de respeto también los beneficios generalizados. Pero bueno, no sé, es mi forma de pensar.
Pero mucho también depende de la cultura de la empresa, yo creo. Incluso lo de los números también, o sea, también hay empresas o ejecutivos que es como, o sea, si no tengo ese número no me interesa hablar con mis empleados, simplemente Claro, como máquinas casi, ¿no? Como robots. claro. Y ya. Sí. Pero, por ejemplo, eso es algo interesante del libro La nueva fórmula del trabajo. ¿Sí? O sea, hay en ciertos momentos se da cuenta que, por ejemplo, digamos, con todo el tema del feedback, digamos, como que los managers tienen, digamos, acceso a una plantilla. ¿Sí? O sea, con las cosas que tienen que resaltar, con las cosas que tienen que, digamos, criticar, etcétera, etcétera, etcétera. Y, digamos, la reacción frente a eso fue, bueno, o sea, un poco de alivio, porque no, o sea, no dejaron al azar, digamos, o sea, no dejaron al azar las conversaciones, sino que les permitía, digamos, cumplir con una cierta estructura y a la larga lo que hacía también era, digamos, tener reuniones mucho más efectivas, o sea, bien enfocadas y ahorraban tiempo. Porque antes bueno, o sea, sí, bueno, te tengo que dar feedback, la floreaban y todo eso. Para que me arreglo. Por favor, chicos, vamos. 1, 2, 3. No, ese perfil carcelario está buenísimo. Perfil carcelario. El cartelito. Así que bueno, este tipo de cosas también está bueno, digo, o sea, darles como estructura a las cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, hace un par de años también como que vengo leyendo de esto de las entrevistas cerradas, y de que son muy efectivas las entrevistas cerradas. Pues, con las entrevistas cerradas puedes predecir el desempeño de un candidato, por ejemplo. Y algo que nos machacaban, por ejemplo, en relaciones del trabajo durante la carrera es que, bueno, o sea, como que las entrevistas cerradas eran malas porque digamos, o sea, te robotizan el proceso. Y vos decís, por un lado es cierto, pues, pero por otro lado también vos después, o sea, con el tiempo, vos ya sabiendo que, por ejemplo, tenés, no sé, 8 preguntas, por ejemplo, después podés ver, bueno, cuáles son las preguntas que predicen, o sea, que funcionan mejor como predictoras, y después podés ir cambiando las otras, o sea, de a una, como para ver si mejora algo, digo. O sea, que tampoco tiene que ser algo rígido que queda, ¿viste? O sea, grabado en piedra y no se puede salir de ahí. Digo. Y podés usar las dos cosas, aparte. Sí, podés tener como una apertura, ¿viste? O sea, como mega libre, o sea, y Claro. después, o sea, cuando vamos los bifes, preguntamos lo mismo. Y que por otro lado también, o sea, hay algo que es muy sensato, digo, o sea, por ejemplo, si yo a Janel le pregunto, bueno, ¿cuál es tu comida favorita? Y a Santiago le pregunto, no sé, ¿cuál es tu deporte favorito? Digo, o sea, ¿cómo comparo después las respuestas? ¿No? Digo, o sea, Totalmente. entonces, bueno, hay ¿Son las entrevistas cerradas? Las entrevistas cerradas, digamos, que sería como un cuestionario en donde vos a todos los candidatos les preguntás exactamente lo mismo. Ah, ok, me parecía. Después hay toda una metodología, hay como distintas metodologías, pero por ejemplo Daniel Kahneman, que es un psicólogo que tiene la particularidad de haber sido el primer no economista en ganar un premio Nobel de Economía, contaba que, por ejemplo, en el ejército israelí, o sea, tuvo que mejorar el proceso de reclutamiento, pues, o sea, están, digamos, como reclutando cualquier cosa en el ejército. Entonces se dio cuenta de que los entrevistadores, o sea, básicamente según el día, tenían las preguntas que elegían y los criterios con los que seleccionaban a los soldados. Entonces lo que el flaco dijo, bueno, o sea, dijo, bueno, ¿cuáles son las 6 características que tiene que tener un buen soldado? Tal y tal y tal, o sea, 6 características. Después dijo, bueno, a ver, o sea, ¿qué preguntas puedo hacer para determinar cuáles son estas 6 características? Entonces las escribió. Y después les dio, o sea, la planilla con las preguntas a los entrevistadores, les dijo, hagan estas preguntas, o sea, le ponen un puntaje del 1 al 5 y después cuando terminan la entrevista cierran los ojos y lo imaginan a la persona como un soldado y lo evalúan. No, hiper subjetivo, digamos, la percepción, pero ese ejercicio lo que les permitió fue mejorar muchísimo después la calidad de los reclutados que tenían. Daniel, ¿cómo se llama? El autor se llama Daniel
Kahneman, algo así. Y el libro se llama Pensar rápido, pensar despacio. El tipo trabaja mucho con el tema de los sesgos, o sea, también está muy bueno, muy bueno. Pero bueno, el tema de hoy que nos compete es análisis de textos. Así que vamos a meternos ya en tema. Sí, para ellos es muy importante el ejército. Así que bueno. Vamos a meternos con el tema del text mining. En el día de hoy. Hasta ahora, o sea, con todo lo que veníamos trabajando, básicamente son datos estructurados, ¿sí? O sea, estábamos trabajando con tablas, o sea, cada una de estas tablas tenía columnas, en cada columna teníamos un tipo de dato específico, y además, por lo general, siempre teníamos, o sea, una columna que identificaba siempre a cada uno de los registros, digamos. O sea, por eso estábamos trabajando con datos estructurados, ¿sí? Que podían venir en cualquier formato, ¿no? O sea, nosotros estamos trabajando con archivos, pero podríamos estar trabajando directamente con tablas de una base de datos, por ejemplo, y demás. Así que ahí eso haría que incluso el dato tuviera mucho más estructura. Ahora vamos a empezar a trabajar con datos que no son estructurados. O sea, vamos a poder hacer análisis de texto abierto. O sea, lo cual, o sea, nos encontramos con la dificultad de, bueno, no sabemos básicamente no sabemos con qué nos vamos a encontrar, digamos. O sea, pues la gente puede escribir cualquier cosa. Así que, ¿en qué usarían esto, por ejemplo? Text mining. Para clima. En encuesta de clima, ¿en qué más? En una entrevista también. Bien, Cuando tenés que analizar millones de encuestas es imposible, sí. tal cual, Pues, digamos. O sea, tal cual. Satisfacción del cliente también. O sea, algún 360 para el empleado o algo así. Sí, O los libros de quejas, por ahí, si querés ver relevar el Claro. cliente externo, los libros de quejas que te ponen un montón de cosas, también estaría bueno. claro, porque te va a aparecer las quejas más frecuentes en una palabra más grande y ahí podés ver a qué atacar. sí. Mira, Carla pone que lo está usando para los clientes. Ah, mira qué bien. ¿Y estás usando algún programa específico? Digamos, ¿a qué están haciendo ahí? Por ejemplo, para detectar el COVID, ahí les leo. Por ejemplo, para Medallia. detectar COVID o críticas de ese tipo. Medallia. Sí, un servicio de una empresa. ¿Y qué les da? O sea, nubes de palabras, le da análisis de sentimientos. Entonces, me imagino que deben tener como alertas sobre determinadas palabras también, ¿no? Sí. Muy atento. Sí, sí. Yo la mejor empresa que conozco de esto se llama KeepCon, digamos. Nosotros ahora vamos a trabajar, digamos, o sea, esta clase como inicial, o sea, va a tener digamos, o sea, como por lo menos lo básico, ¿no? O sea, contar palabras, ¿sí? O sea, y básicamente vamos a hacer un buscar B, o sea, en otra tabla que tiene sentimientos. Pero después, o sea, tengo un amigo que tiene una empresa que se llama KeepCon, y ellos, o sea, lo que hacen es como descomponer la palabra, digamos, o sea, por ejemplo, qué sé yo, ganador, ¿no? Entonces, o sea, descomponen las palabras para quedarse con una palabra raíz, o sea, y eso les permite, por ejemplo, bueno, o sea, trabajar
digamos, reducir el tema de géneros, o sea, también poder trabajar con todos los, digamos, o sea, las posibilidades de conjugación que tiene una palabra y cosas por el estilo. Y también hacen cosas muy, muy, muy espectaculares. De hecho, por ejemplo, para Movistar tienen, o en su momento tenían, o sea, ellos estaban conectados a las cuentas de atención al cliente de redes sociales. Entonces, digamos, cuando vos mandás un tweet, o sea, quejándote sobre Movistar, la primera captura, o por ahí la primera respuesta también, porque estaba, digamos, como ya programado para hacer respuestas automáticas, te la daba un bot. Y después, o sea, eso iba nutriendo un tablero que se actualizaba cada hora, ¿no? Entonces, vos ahí tenías distintos indicadores, por ejemplo, bueno, no sé, cantidad de quejas por internet, cantidad de quejas por servicio, cantidad de quejas, no sé, por fraude, por facturación, etcétera, etcétera, etcétera. Y cada una tenía un umbral distinto, ¿sí? Y una de las mejores métricas que vi en mi vida, o sea, tenía que ver con la cantidad de insultos que recibían por hora. O sea, si recibían menos de 84 insultos por hora, estaba todo bien, digamos. Genial, digamos. El nivel de violencia, boludo. No, es genial, pero bueno, eso también implicaba como, o sea, como mucha programación en el sentido de, por ejemplo, no sé, vos, HDP, o sea, significa hijo de puta, o a veces, viste, o sea, como para que no aparezca como un stop word, viste que, no sé, que te ponen, no sé, la concha de la lora, pero la O te pone un 0. Todo ese tipo de cosas, o sea, ellos lo programan como para poder no tener que escribir palabra por palabra, digamos. O sea, no es como Facebook, que por ejemplo vos podés poner como un llamado de atención sobre un determinado listado de palabras. Ellos, digamos, logran un nivel de evolución en donde desarman la palabra y ya pueden como intentar predecir las distintas formas que puede tomar. O sea, por ejemplo, no sé, para poner puto, o sea, P.U.D. Todo ese tipo de cosas ya la tienen como reprogramada. No vamos a llegar a eso. Pero a lo que sí vamos a llegar, digamos, es digamos, por lo menos a un punto donde por lo menos vamos a tener una idea de, bueno, cuáles son los sentimientos que están primando, digamos, en una encuesta, digamos. Por ahí, o sea, una de las cosas que siempre se le critica a esto es que, bueno, o sea, no vas a tener, vos leyendo vas a tener como una comprensión mucho más clara que lo que te puede dar una máquina. Lo cual puede ser cierto, pero por ejemplo, retener lo que te dicen, no sé, 100 personas, o sea, 100 comentarios y de ahí sacar como una idea general, no es tan sencillo, ¿viste? O sea, sobre todo o sea, uno tiene sesgos y te van a quedar, digamos, algunas cosas más que otras, o sea, porque por ahí resuenan más con tus propias ideas o con un sentimiento que te generó. Entonces esto, o sea, es una de las cosas con las que, digamos, te permite, digamos, hacer esto. Acá vamos a trabajar con la fuente de text mining en español. Hay un montón de material en español. De hecho, hay también, o sea, como modelos de tidy text en inglés. De hecho, Julia Silge, una de las que hace poco dio una charla, visto, para todas las ladies de Argentina, donde también hacían algo de modelos predictivos con texto. Que por ahí, o sea, la podemos reflotar como para revisarla en un par de semanas. Pero nosotros vamos a usar un libro que se llama Cuenta Palabras, que es un proyecto, o sea, es parte de un proyecto que se llama 7 Partidas Digital, que desarrolló la Universidad de Valladolid. Así que bueno, acá con TidyText también puedes trabajar en español, pero ellos lo que hicieron es ampliar un poquito algunas cosas y algunas funcionalidades y demás. ¿Con qué vamos a estar trabajando hoy? Digamos, o sea, con una encuesta sobre productividad y teletrabajo, digamos, que hice en abril, más o menos, para boludear un rato. Acá tiene un link a la carpeta donde están, no sé, todas las respuestas, por después, si quieren jugar con distintas cosas. Y demás. O sea, y hay también una presentación que tiene, digamos, como las capturas de pantalla del tablero que hice.
Pues al principio quería practicar con R, o sea, digamos, hacer gráficos y demás, y se me hizo muy cuesta arriba, y al final terminé haciendo en ClickSense, que es un programa análogo, o sea, muy similar a Power BI, en su resultado final. Y después toda la parte de text mining sí la hice en R. Así que bueno, estos son los datos, las librerías con las que vamos a trabajar hoy. Esto es simplemente, digamos, un paso que hice como para agregarles estilo a los gráficos, ¿sí? O sea, ya definí un estilo específico para todos los gráficos. O sea, con un estilo más limpio y simplemente y con las líneas de referencia solamente para usarlas, por ejemplo, cuando las necesito en el eje de las Y's o en el eje de las X. Digamos. O sea, quería solamente esas referencias, no quería toda la grilla. Entonces, la encuesta de Home Office, o sea, este es el archivo, es un archivo de Google Sheets, y tiene 177 filas por 25 columnas, con las distintas preguntas que teníamos. De todas estas 25 columnas, nos vamos a quedar con dos. Primero, o sea, con una que diga, ¿crees que iba a cambiar la forma de trabajar después de esta crisis? ¿Sí? Que ahí las posibilidades de respuesta eran sí, no y tal vez. Y después con justifique su respuesta. ¿Sí? Entonces, acá lo que hacemos es crear un objeto nuevo, o sea, de la encuesta madre. Creamos un objeto nuevo, seleccionamos estas dos columnas, le cambio el nombre para poder hacerlo más cómodo el trabajo, digamos, o sea, esta columna de crees que va a cambiar la forma de trabajar después de esta crisis, se va a llamar cambios futuros, y después otra columna que se llama comentarios, o sea, esta de justifica la respuesta, ahora se va a llamar comentarios. Filtro, o sea, todos los campos de comentarios que están vacíos, y ahora me quedo con un data frame de 2 columnas y de 116 filas. ¿Sí? Y después me aseguro de que la columna de comentarios esté como, o sea, que la columna sea de tipo carácter. Entonces, ahora lo que tengo, uno de los problemas que tuve con esto fue que estaba como muy desbalanceadas las respuestas. O sea, por ejemplo, solamente 8 personas pensaron que no iba a cambiar la forma de trabajar después de la pandemia, 77 que sí, y 31 depende, ¿no? O sea, estos son datos, o sea, recolectados entre fines de marzo y principios de abril. En la parte de preprocesamiento, o sea, lo primero que hacemos, o sea, es generar una fila por cada una de las palabras que tiene el campo de comentarios. ¿Sí? Nosotros en el campo de comentarios tenemos 116 filas en total, ¿no? O sea, 116 personas completaron este campo con alguna respuesta. Entonces, esto hoy se ve así, de esta manera. ¿Sí? Estos son los dos primeros comentarios, ¿no? Hay que cumplir horario y presencia, y después entiendo que las empresas, que muchas empresas tenían dudas del home office y han tenido buenos resultados, lo implementarán. Aquellas que tenían dudas y no les funcionó deberían redefinir la estrategia o no darle lugar a esta metodología. Excelente. Lo que hacemos, el siguiente paso, es tokenizar las palabras. O sea, ahora convertimos a cada una de las palabras en un token. ¿Sí? Entonces, ahora terminamos haciendo este paso. ¿Sí? Terminamos con 2 columnas y 3.394 filas. Entonces fíjense que este primer comentario que dice hay que cumplir horario y presencia, ahora está, digamos, o sea, dividido acá. Hay que cumplir horario y presencia. Otra de las cosas que hizo, digamos, este paso, digamos, otra de las cosas que hace esta función, que si no me equivoco esto es de tidytest, una de las cosas que hace es, primero, o sea, poner todas las palabras en minúsculas, que eso está por default así, o sea, se podrían mantener las mayúsculas, o sea, en cada inicio de oración. Se podría incluso, no sé, separar por oraciones también, ¿sí?
y demás, pero bueno, en esta versión más sencilla vamos a usar solamente la parte de separar por palabras, ¿sí? Y entonces, bueno, terminamos con casi 3.400 filas. Ahora, no todas las palabras tienen el mismo peso, digamos, o sea, y no todas las palabras, o sea, generan algo valioso para realizar. Por ejemplo, que, y, no sé, la, el, digamos, o sea, esto, digamos, en inglés que se llama stop words, acá lo llaman, digamos, o sea, palabras vacías, ¿sí? ¿Qué son estos? O sea, por ejemplo, el que, el y, el la, el etcétera. Tidytext tiene un léxico, o sea, los lexicones son básicamente como un diccionario, o sea, nada más que en vez de tener definiciones, digamos, o sea, tienen en definitiva, digamos, algunas referencias de palabras. O como vamos a ver en un momento, también tienen, o sea, como definiciones, digamos, te indican a qué sentimiento pertenecen, ¿sí? Y bueno, toda esta gente de 7 partidas desarrollaron, digamos, o sea, un lexicón de palabras vacías, o sea, mucho más exhaustivo que el que tiene Tidytext, digamos, y lo podemos acceder, digamos, a través de este contenido en GitHub. Entonces, por ejemplo, acá nos encontramos con a, digamos, acá, además, a dónde, ahí, ahora, bla, bla, digamos. Son básicamente 465 palabras, o sea que no aportan ningún contenido de análisis, ¿sí? Entonces, ahora el siguiente paso es eliminar las palabras vacías, ¿sí? De nuestra columna de comentarios. Y esto lo vamos a hacer con una función, con un tipo de join que se llama anti-join, ¿sí? Que básicamente lo que hace es fijarse, por ejemplo, en mi columna de comentarios, o sea, que ahora que se llaman palabras, o sea, que ahora se llama palabra, fijarse en la columna de palabras cuáles son las coincidencias que tengo con mis palabras vacías y las elimina. ¿Sí? Es como una suerte de anti-buscar B, si se quiere. ¿Se entendió lo que hace? Yo me perdí antes, Sergio. Lo que hace es toma las palabras vacías como y, la, le, lo, y las agrupás en el paso anterior, antes de eliminarlo. ¿Las agrupaste acá? Acá, Sí, ahí. no, acá lo que hago es definir cuál va a ser el léxico que voy a usar. O sea, o sea ¿qué es lo que utilizo de referencia para decir que esto es una palabra vacía? Listo, vos le decís cuál es la palabra vacía. Está bien, vos definís cuál es Esto la es un palabra listado de palabras nada más, o sea, vacía. no tiene nada más que eso. Listo. Está bien, ese es tu otro archivo para comparar y hacer el buscar B, ponele. Claro, en esto hago el buscar B. No hago otra cosa. A ver, entró Luis. Hola Luis, ¿todo bien? Trato de asegurarme de que Luis... ¿Qué tal? ¿Cómo están? Por una vez lo dejé afuera, o sea, y me quise matar. Hola, Luis, ¿no? Todo bien. Así, bueno, repaso rápido lo que hice. O sea, pues estuvimos, o sea, como debatiendo un par de cosas, así que empezamos un poquito tarde. Vamos a estar analizando una encuesta, digamos, sobre productividad y teletrabajo, digamos, para empezar a hablar de text mining. Nos vamos a basar en este libro que se llama Cuenta Palabras, ¿sí? Que se desarrolló en la Universidad de Valladolid. Escribí cualquier cosa. Esto me pasa por escribir a las 2 de la mañana. En un proyecto que se llama 7 partidas digital. Los datos que estamos cargando, ¿sí? Es una encuesta que tuvo 177 respuestas. Ahí está toda la encuesta completa por si quieren jugar con algo. Y nos vamos a quedar solamente con los campos de una pregunta que decía si crees que va a cambiar la forma de trabajar después de esta crisis y justifica la respuesta. Entonces, nos quedamos con un data frame de 2 columnas y 116 filas. Después lo que hacemos es, digamos, a cada una de estas filas que teníamos, o sea, con comentarios,
vamos a crear una fila por palabra, o sea, este proceso se llama tokenizar, ¿viste? O sea, vamos a crear, cada palabra ahora se va a llamar un token, o token, y después, o sea, el siguiente paso es, bueno, eliminar las palabras que no aportan ningún valor al análisis, ¿sí? Que eso en español, o sea, lo llamamos palabras vacías, y en inglés se las suele llamar stop words, ¿sí? Lo que hace este paso de tokenizar las palabras es, primero, poner todas las palabras en minúscula y elimina también todos los símbolos de puntuación, ¿sí? Entonces, con un lexicon que desarrollaron en 7 partidas, o sea, que complementa, o sea, mucho mejor al que tiene Tidy Text, el paso siguiente es eliminamos de nuestro campo de comentarios, o sea, todas estas palabras vacías. Entonces, eso lo hacemos con una función que se llama anti-join, ¿sí? Que, digamos, lo que hace es, bueno, si yo tengo dentro de mi campo de comentarios alguna coincidencia con el listado de palabras vacías, la saca del data frame, ¿sí? Entonces, una vez que hacemos este paso, pasamos de tener un data frame de 3.394 filas a uno de 1.620, ¿sí? Entonces, paso siguiente, nosotros también podemos definir, por ejemplo, o sea, palabras específicas que queremos sacar del análisis, ¿sí? Y después repito este paso del anti-join. ¿Por qué creen que saqué trabajo, home office, van y va, sobre todo estas 3 palabras, o sea, trabajo y home office? ¿Por qué creen, o sea, que elimino estas 3 palabras de una encuesta sobre trabajo en home office, de trabajar en tu casa? Porque no te dan información, puede ser. Como que Pero, no te va a decir. ¿por qué pensás que no me va a dar la información? Es como que al repetirse tantas veces, porque la gente escribe en oración, te daría un resultado que sería como un extremo que no te serviría. Digamos. Va por ahí justamente. O sea, si hay, o sea, si hay digamos, una palabra que se repite entre los 3 grupos demasiado, Claro. no me ayuda a discriminar las diferencias. Entonces, por eso lo saco. ¿Sí? Claro, es como tener una columna que tenga todos los mismos datos, de principio a fin. Algo así, tal cual. O por ejemplo, no sé, bueno, si se acuerdan de la presentación no sé, que tenía la foto de mi graduación del colegio, que éramos, o sea, del colegio técnico, que éramos 40 varones, ¿no? O sea, el campo de género en ese, digamos, en ese dataset no aporta ningún, ningún valor, más que nada para decir que, bueno, no hay chicas en el grupo. Así que bueno, y ahora, bueno, ahora que tenemos, o sea, una palabra por fila, podemos justamente agruparlas y contarlas. Entonces, en este paso, una de las cosas que podemos hacer es un primer cálculo de frecuencias para ver, bueno, cuáles son las palabras más utilizadas, ¿no? Y las podemos graficar en este hermoso gráfico, Divine. Entonces, bueno, creo que es una de las palabras principales: empresas, productividad, muchas, etc. Interesante, pero por ahí, o sea, no muy valioso. Ahora hacemos un paso más, o sea, agregamos, hacemos este mismo cálculo de frecuencias agrupado por cada una de las opciones que tenía en la pregunta anterior. O sea, en la pregunta si crees que va a cambiar la forma de trabajar después de esta crisis, nosotros teníamos 3 opciones, o sea, sí, tal vez sí, no. Entonces, acá lo que hago es, con la librería Forecast, organizar justamente estas respuestas, o sea, en este orden. O sea, yo quería que primero me parezca sí, que me parezca tal vez, y después que no. Y después hago todo el gráfico. ¿Sí?
En retrospectiva, o sea, una de las cosas que tendría que haber hecho en esto es como separar en etapas. Por ahí tendría que haber hecho toda la parte de agrupamiento por un lado y después toda la parte de ggplot, porque quedó, digamos, como un código muy largo y demás. Esta es una función muy piola para usar cuando estamos haciendo este tipo de facet wrap, que se llama. Los faceting lo que hace es dividir, o sea, este gráfico que yo tenía ahora todo unificado, me lo divide por algún criterio. El criterio era, por ejemplo, la pregunta anterior. ¿Sí? Podríamos haber hecho este mismo juego con género, con rangos de edades, etc., ¿no? El problema es que muchas veces este tipo de gráficos, o sea, cuando lo haces en tipo facet, es que a veces te quedan desordenadas las barras. Y a mí que me gusta que el gráfico esté ordenado, en mi talk, como que me angustiaba bastante. y este parámetro o esta función lo que hace es justamente que cada una de los gráficos esté ordenado, en este caso, por el eje X, porque está, digamos, está girado el gráfico. ¿Sí? Entonces, esto lo que me permite es que cada una de las barras en cada uno de estos subgráficos me aparezca ordenados. ¿Sí? Acá tenemos, o sea, un problema que nos surge justamente de las respuestas a la gente que creía que no iba a cambiar la forma de trabajar, digamos, o sea, porque tengo solamente 8 respuestas. Entonces, por eso me parece esto tan con poco valor, digamos. En cambio, en la forma en que en las personas que dicen que sí, no sé, muchos piensan que, bueno, puede favorecer tal vez la productividad, todo el tema de trabajar, modalidad, bueno, esto se puede hacer. ¿Ves? ¿Vieron esto de empresas y empresa? Digamos, esto es lo que hacía, por ejemplo, digamos, o sea, una de las cosas que corregía KitCon, digamos, en su trabajo. Esto de trabajar con una palabra raíz, o sea, lo que te permite es, bueno, o sea, por ejemplo, estos plurales, agruparlos y que no te genere, digamos, información espuria. Otra de las cosas que tiene otro truquito que tiene este gráfico acá en el Facet Wrap, es que es este parámetro que dice scales igual a free. Eso está bueno porque, por ejemplo, acá nosotros tenemos un gráfico que tiene, o sea, como máximo 20 palabras y otro gráfico que tiene como máximo 3 palabras. Si esos estuvieran todos en la misma escala, te va a quedar como un gráfico muy chiquitito acá, este gráfico te va a quedar bien, este por ahí te va a quedar más o menos bien, y este te va a quedar horrible. ¿Sí? Si quieren, prueben después, o sea, hacer el código sin esta... Pueden hacer gráficos sin este parámetro para ver qué es lo que pasa. Pero bueno, uno también puede controlar, por ejemplo, que solamente, en este caso, o sea, está liberando los dos ejes. Pero podemos controlar que solamente varíe un eje. Entonces, por ejemplo, si yo estoy trabajando con un periodo de tiempo, digamos, el eje del periodo de tiempo quiero que sea parejo para todos, pero por ejemplo puedo variar con el eje Y si tengo, por ejemplo, ingresos. Estoy, no sé, hablando de contrataciones o de desvinculaciones por área, puedo jugar para que el gráfico se vea bien en cada una de las áreas. Hay una buena práctica es poner un caption abajo del gráfico, como aclarando que todos los ejes IES, o sea, tienen distintas escalas. Después, bueno, hasta acá no hicimos como nada muy espectacular, ¿no? Ahora viene toda la parte de análisis de sentimientos, que lo que hacemos básicamente es buscar, digamos, en otro lexicon, digamos, esta palabra a qué sentimiento está asociado. ¿Sí? Entonces, en esencia, hay básicamente 3 lexicones populares. Uno que se llama afín, que lo que hace es asignar un valor entre -5 y +5 a las palabras, para determinar no solamente, bueno, si es un sentimiento positivo o negativo, sino también
la fuerza de esa palabra, digamos, porque no es lo mismo decir, bueno, tengo un poco de miedo, o tengo miedo, a decir estoy aterrado, por ejemplo, ¿no? Después hay otro lexicón que se llama Bing, que lo que hace es una asignación binaria, o sea, esto es simplemente te dice, bueno, esta palabra es positiva y esta palabra es negativa. Nada más que eso. Y con el que vamos a trabajar va a ser con este, ¿sí? Que agrupa las palabras en 10 sentimientos: positivo, negativo, ira, miedo, tristeza, disgusto, asombro, confianza, alegría y premonición. Y hay palabras que pueden estar asociadas a más de un sentimiento. Incluso, o sea, te puedes encontrar con palabras que sean tanto negativas como positivas. ¿Sí? Y este es básicamente el flujo de trabajo de un proyecto de TextMinder. Vos tenés los datos de texto, los tokenizás, después haces una búsqueda con, digamos, en el lexicón, y después, bueno, lo podés agrupar, lo podés contar, y graficar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Entonces, en el análisis de sentimientos nosotros teníamos, tenemos 7 Partidas Digital desarrolló también un léxico de sentimientos en castellano, que tiene, por ejemplo, o sea, este lexicón tiene 15.446 palabras, ¿sí? En 4 columnas, asociadas, digamos, a un sentimiento, y bueno, acá aclara a qué lexicón pertenece, y el campo de valor viene nulo, porque, digamos, este lexicón, el NRC, justamente lo que hace, o sea, te agrupa por sentimiento, pero no tiene una valoración. Entonces, fíjense que abandonado, o sea, por ejemplo, está asociado a 4 sentimientos. Entonces, si en una encuesta digo, no sé, me encuentro con esto, digamos, me van a aparecer como estos 4 sentimientos graficados. Entonces, bueno, lo que hacemos es justamente modificar, o sea, ahora que tenemos este lexicón, digamos, un poquito más exhaustivo que el que viene por default en TidyText, lo que hacemos es modificar el lexicon de TidyText y esta función. Entonces, creamos el listado de sentimientos y vemos, o sea, y después podemos ver cuántas palabras se agrupan en cada uno de estos sentimientos. Entonces, lo primero que hacemos es un right join, en vez de un left join, hacemos un right join en este caso. Y con la función get sentiments, traemos digamos, traemos los sentimientos asociados a cada una de estas palabras, o sea, usando el lexicon NRC. Filtramos, o sea, por las dudas de que no haya ningún sentimiento vacío, ¿sí? Y después contamos la cantidad de sentimientos, o sea, sí. Contamos los sentimientos, las filas de sentimientos y las ordenamos. Entonces tenemos, en este caso, 2.600 palabras, digamos, asociadas a sentimientos negativos, 2.000 a positivos, y el principal sentimiento negativo es el miedo, y el principal sentimiento positivo es confianza. Y después sigue ira, tristeza, disgusto, premonición, alegría y asombro. No hicimos nada del otro mundo, pero ya es como digamos, un saltito de calidad un poco más interesante. No sé si ustedes opinan igual. Sergio, te hago una consulta. Sí. ¿Son puestos en donde las palabras se pueden utilizar para 3 o 4 sentimientos? No ahora, ¿no? Pero pregunto si, por casualidad, si vos lo relacionás con otras palabras de esa oración o de esa frase, pueden llegar a tener una tendencia hacia un sentimiento en particular. O sea, que abandono significa, que abandono relacionarlo por el contexto de la frase con tristeza y no con ira. No sé. Podría ser, sí. Después hay todo un mundo, o sea, en esto, porque por ejemplo, o sea, un tema que no vamos a ver hoy es como, por ejemplo, con las expresiones regulares. Porque vos, por ejemplo, o sea, si yo pongo, no sé, no se me ocurre otro ejemplo mejor que hijo de puta. Digamos, o home office, digamos, o sea,
Home office, o sea, digamos, en este caso me hacía como 2 filas, digamos, o sea, un token era home y el otro era office. Pero en realidad es una palabra compuesta, digamos, o sea, digamos, las dos palabras juntas significan algo. Pero bueno, ese también es todo un mundo, y eso después, o sea, se podría como por ahí, o sea, corregir o ajustar, digamos, como para eso. Pero sí, se podría hacer todo ese tipo de cosas. A ver, es un poco lo que hicimos acá, digamos, o sea, vos podrías definir tu propio lexicón y decir, bueno, este tipo de palabras, o sea, asocia directamente con esto, digamos, o sea, por ahí, o sea, estás trabajando en un campo, no sé, me imagino, no sé, en un campo de la psicología, donde, digo, estás trabajando simplemente con, no sé, con temas de depresión, me imagino, o sea, estoy hablando sin saber, y por ahí, o sea, ya sabés que determinadas cosas, o sea, son mucho más específicas. Así que eso se podría hacer en esencia. Pues fíjate que esto, o sea, este lexicón no tiene nada del otro mundo, es simplemente un listado de palabras. O sea, un listado de palabras asociadas a un sentimiento. O sea que tranquilamente lo podrías, o sea, lo podrías crear. Una de las cosas que leía es que, digamos, todos estos diccionarios, o sea, se hicieron como proyectos colaborativos en donde, bueno, la gente votaba, digamos, básicamente, bueno, esta palabra ¿a qué te resuena? Y esa es un poco digamos, la validación de por qué se usa todo esto. ¿Cómo modifica TypeText con esta función que aparece acá? O sea, con la función source, ahí lo que hace básicamente es como definir esta función en getSentiments. Ese es el paso que crea este coso. Porque después lo que usás es la función getSentiments, que es una función de TypeText, y usás un lexicon, pero usás el lexicon que definiste vos. Entonces, bueno, hicimos esto, o sea, hicimos una búsqueda, o sea, buscamos, bueno, no sé, las palabras que teníamos en nuestro campo de comentarios, la buscamos en el lexicon que tenía los sentimientos, y después básicamente contamos, o sea, la cantidad de frecuencias de apariciones, o sea, de cada uno de los sentimientos, y las ordenamos. Entonces, ya que lo tenemos ordenado, lo podemos graficar, ¿sí? Acá, o sea, el paso que hice fue crear un vector, o sea, ordenado de los sentimientos de acá para abajo, ¿sí? Lo hice manual esto. Para después pegarlo. Entonces, después de eso, lo que me permitía hacer es, cuando hacía el ggplot, ¿sí? Una vez que hice eso, o sea, cuando hacía el ggplot, podía pintar cada uno de estos gráficos, o sea, con el campo de sentimientos. Entonces, lo que hice fue filtrar primero toda la parte de eliminar las dos primeras filas, o sea, para hacer el gráfico, uní este vector y después lo grafiqué, digamos, y demás. ¿Sí? Esta ZX que aparece acá tiene que ver con este estilo que definí antes al principio. Entonces, en vez de tener que escribir todo esto, ya directamente llamo a ese objeto llamo a este objeto de estilo y lo pongo ahí. Digamos. Eso es una buena práctica cuando hacen un informe, ¿sí? Definir como un estilo y ya dejarlo de entrada ahí. Entonces, si tienen que modificar algo, modifican únicamente el objeto y lo tienen que modificar, digamos, o sea, todas las mismas cosas en cada uno de los gráficos que desarrollan posteriormente. Así que bueno, los sentimientos negativos, o sea, son los que más predominaron en la
en la encuesta, siendo miedo, digamos, el principal sentimiento. Después podemos hacer, digamos, o sea, como un análisis, o sea, más detallado de, bueno, de cuáles son las palabras, por ejemplo, que están asociadas con cada uno de los sentimientos. Entonces, vuelvo a repetir el paso del right join, agrupar, pero esta vez lo agrupo por sentimiento, y después hago un conteo de palabras solamente del sentimiento de miedo. Y acá tengo esta tablita. Y acá hago lo mismo, ¿sí? Anoche, o sea, me volvía loco, digo, o sea, ¿por qué si yo le puse un top 5, o sea, quiero ver las 5 primeras palabras nada más, no quiero ver todas, me aparecen 7 palabras? ¿Por qué me haces esto, R? O sea, encima Y porque hay 3 valores con 3. exactamente, pero hasta que me di cuenta de eso estuve como media hora, digamos. Pero que aparan las 3 de la mañana. Ayer terminé muy quemado, sí. Yo no Pero me bueno, había dado cuenta. sí. Claro, porque tiene que decidir aleatoriamente, arbitrariamente, el Claro, límite. entonces, como estas 3, o sea, estas últimas 3, o sea, es un empate, las puso a las 3. Claro. Así que nada. Pero aparte, o sea, yo me había tomado la molestia de decir, bueno, quiero 5 para que me quede prolijo esto también. ¿Viste? Y este desbalance ya me descajetaba todo. Y estuve media hora hasta que me di cuenta de esto. De que estas 3 palabras, o sea, tienen, digamos, aparecen 3 veces cada una. Este, pero acá sí ya empezamos a ver, ¿viste? O sea, por ejemplo, bueno, todo el tema asociado con el miedo tiene que ver, por ejemplo, con la pandemia, con, no sé, fuerza. Fíjense, fuerza es tanto negativo como positivo. La situación, bueno, o sea, todo el tema de coyuntura, el cambio y pandemia, ¿no? Y acá tenemos, o sea, como cuenta, me imagino, no sé, como que lo que vale, digamos, o sea, lo que cuenta es digamos, es el tema del trabajo y cumplir con tus objetivos. Todo el tema de equipo, organización y éxito, lograr y recursos, esas son las principales palabras de los Sergio, una consulta antes que pases. ¿Esas asociaciones ya trae la tablita, por decirlo? ¿Ya trae eso? Claro, la tablita, o sea, el lexicon, lo que tiene es esto, digamos. O sea, es básicamente como un diccionario, nada más que en vez de definiciones dice, bueno, tiene, o sea, un sentimiento. En estas 15.000 filas, o sea, estas palabras que aparecen acá, digamos, están asociadas a un sentimiento, ¿sí? Que puede ser confianza, que puede ser alguno de estos 10 sentimientos, ¿dónde lo tenía? Positivo, negativo, ira, miedo, tristeza, disgusto, asombro, alegría y premonición. Digamos. Esos son los sentimientos que tiene el lexicon NRC. Entonces lo que hace es como una suerte de buscar, bueno, está esta palabra, lo busco en el lexicon, o sea, ¿cuál es el sentimiento? Confianza, listo. Agrega, digamos, un campo que dice, bueno, esta palabra significa confianza. Entonces, bueno, otro tema interesante que estaría bueno, o sea, que me parece como muy apropiado, sobre todo como para... Un segundo. Bien, perfecto, no se mató nadie en mi fila, en mi familia. Eh,
Bueno, siguiente paso es, digamos, el análisis en el tiempo de los comentarios, ¿sí? Acá básicamente lo que está haciendo es, bueno, digamos, comentario por comentario, ver cuáles eran las palabras, ¿sí? Primero, o sea, lo que hacemos es agrupar comentarios. Este paso está bueno para hacerlo, por ejemplo, digamos, si vos estás haciendo, no sé, las encuestas que está haciendo, por ejemplo, que se hacen en el trabajo de Carla, o sea, las encuestas de satisfacción del cliente, para ver, bueno, cómo es la evolución y si hay algún tipo de... Yo mostraré aquí si querés. Bueno. Hola, me estaré acá viendo. Pero justamente para ver la evolución, pues no es lo mismo, digamos, o sea, bueno, ver, sería bueno, por ejemplo, ver toda esta evolución de los sentimientos en el tiempo, a ver cómo fueron cambiando, ¿no? O sea, entonces, esto es este es el paso que vamos a hacer. Vamos a agruparlos, o sea, en las respuestas a la pregunta, si pensás que va a cambiar la forma de trabajar después de la crisis. Después hace un recuento de palabras, o sea, de 1 a la n, y genera un índice. Este paso no me acuerdo muy bien por qué lo hacía. Para ver en qué orden aparecían las palabras. Después hacía un inner join para ver, bueno, cuáles eran los sentimientos que aparecen en NRC, y después hace un conteo de cambios futuros con un índice, o sea, que tengan que estar ordenados, o sea, esto es para que después no aparezca todo según la cantidad de veces que aparece la palabra, sino en qué momento apareció. Y después, o sea, el sentimiento que estuvo asociado. Con este ungroup lo que hace es, o sea, nosotros primero agrupamos, pero yo lo que necesito no es la información, digamos, agrupada, necesito tener fila por fila las cosas. Entonces, primero lo agrupa como para poder hacer los cálculos y los preprocesamientos, y después los desagrupa para ver de vuelta la fila con esta información nueva que generó. Esta función spread ahora se llama pivot wider. Lo que hace, nosotros teníamos primero un dataset largo, ahora vamos a hacer un dataset ancho. Y esto, o sea, el fill igual a 0, o sea, lo que hace es reemplazar cada valor vacío con un 0. ¿Sí? Después creamos una columna nueva que se va a llamar sentimientos, que lo que hace es restar a las palabras positivas todas las palabras negativas. ¿Sí? De esa manera nosotros podemos ver justamente, bueno, cuál fue la evolución de los sentimientos. O sea, si predominaron los positivos o si predominaron los negativos. Y por último, el gráfico. ¿Sí? Primero va el índice, en el eje de las X ponemos el sentimiento. El color, o sea, lo vamos a dar por la pregunta anterior, si pensaba que iba a cambiar la forma de trabajar. Vamos a crear una barra. Fíjense que acá, o sea, lo único que libero es el eje de las X, no libero el eje de las Y's, el estilo, los colores, o sea, según la escala que ya había definido en otro objeto anteriormente. Y le agrego una línea de referencia en el 0, ¿sí? Para poder decir, bueno, a partir de acá predominan los positivos, o sea, y a partir de ahí, cuando predominan los sentimientos positivos y cuando predominan los sentimientos negativos. Título, y una información adicional. Y terminamos con un gráfico así. No está del todo piola porque tenemos en este tipo de agrupaciones, en este tipo de respuestas, tenemos como una diferencia muy importante. Acá recuerden que teníamos solamente 8 respuestas nada más. Y acá teníamos 70, entonces por eso tenemos estos desbalances en los gráficos. Pero acá podemos ver, por ejemplo, que bueno, predominan los sentimientos positivos, acá también, o sea, son todas palabras positivas.
Y en la gente que opina que no va a cambiar la forma de trabajar, tenemos, o sea, una gran presencia de palabras negativas, pero mayormente hay una evolución más positiva del gráfico, de los sentimientos en general, digamos. Esto me parece peor, digamos, como para hacer seguimientos en el tiempo. O sea, por ejemplo, nosotros si hacemos encuestas de pulso, digamos, para ver, bueno, no sé, con 2 o 3 preguntas, digamos, a todos los empleados, y hacerlas, no sé, una vez por mes, o cada 15 días, o cada 3 semanas, ir monitoreando justamente cómo va cambiando los sentimientos para ver si tenemos que prestar atención en algo. Y después, bueno, lo último, o sea, que tengo para mostrar son 9 palabras que por el formato que me genera esta librería no las podía poner acá, así que vamos a ir derecho al script acá. Pero encontré una librería buenísima. Encontré una librería buenísima que después tengo que ver cómo incorporarla en algunas cosas. Ah, Papi, qué miedo. hablando, Sí. qué bueno porque estaba tratando de escuchar tratando de entender. Acá estoy repitiendo básicamente todos los pasos de la presentación. O sea, estoy avanzando hasta llegar al... Ah, estás corriendo todo de vuelta. Sí, estoy corriendo todo de vuelta. La librería que vamos a usar se llama WordCloud 2 y no me acuerdo por qué usaba esta webshop. Esto lo hice hace mucho tiempo, ya no me acuerdo por qué. Esto es lo bueno de poner, ¿viste? O sea, aunque sean estos comentarios, Ali siempre se queja de que sus comentarios son pavotes, pero esos comentarios pavotes te ayudan, digamos, a recordar en el tiempo por qué hiciste las cosas. Aparte lo hacen todos, si lo hacen todos debe ser que... Sí, pero bueno, fíjense. Y por eso están ahí, yo creo, si no te pierdes en tu propio código. Sí, tal cual. Entonces, primer paso, filtro, digamos, o sea, por digamos, las preguntas que decían cambios futuros igual así, cuento las palabras y hago un ungroup para poder tener una fila por palabra. Y después con la función wordCloud le digo el tamaño. Esta librería le dice, bueno, o sea, quiero una forma de, no sé, triángulo. Y los colores, y en este caso represento todos los rangos de colores que tenía ganas de representar, y que sea por nrow. Creo que acá vos podés limitar también la cantidad de filas que podés graficar. Entonces esto, cuando lo corres, te queda algo así. ¿No está zarpado de bueno? Pero qué bonito, boludo. Y vos elegís la forma y se puede, debe haber un montón de formas, pero se Sí. puede hacer, pensando en una empresa, hacer la forma, hacer la forma del logo de la empresa. Quiero un corazón. Por favor, dame el corazón, boludo. La respuesta es sí. Ahí está el vector, mira, muy bien, qué bueno. Con un Claro, tenés que vector, mandar la imagen en PNG, parece. un PNG de una. Vamos, Con se esto ve, te dan muy el bien. presupuesto, de recursos humanos, con eso te lo dan. Y después, bueno, Totalmente, boludo. lo podés embeber en un Shiny también. Y después acá creo que también más. Se lo pones en el nombre del gerente y dices, hola, vengo a traerte mis datos. Puedes jugar con el Qué background, bueno, o sea, con el boludo. fondo, con los ¿Qué colores. pensás del gerente y todo así? Un corazón, como Qué dice Santiago. bueno. No lo pusieron, mira.
está el triángulo de la estrella, un pentágono. Son unos Ingeniero- deshumanizados, por eso no. Ingeniero frío, boludo. ¿No? A ver, pero esto se actualizó hace poco, a ver, vamos a ver si está el hub. Che, qué bueno esto, boludo. Está muy bueno. Está muy bueno. Encima que se mueva es buenísimo. Ujú. Sí, Ese es un corazón según ingeniero, o sea, es medio redondo según ¿viste? Claro, le falta un poco de amor. de onda. Esta, Sí. tiene, o sea, esta lo que tiene, o sea, es como un poquito más de interactividad, o sea, por eso, ¿viste? O sea, no sé por qué, o sea, no lo pude embeber dentro de la presentación, pero para una aplicación Shiny, por ejemplo, o sea, que es interactiva, o sea, vos podrías tranquilamente hacer esto. O sea, embeber esto y queda como muy piola. ¿Te vas señalando son la cantidad de veces que aparece? Sí, sí. Como el que no sacaste tu cosa. Qué lindo, bro. Sí, ese que aparecía haciendo el corazón así. Es buenísimo. Qué pelotudo. Este. Sí, qué bueno esto, boludo. el No sé, Tom- no sé si te representa, si representa información así precisa como los otros, pero es re lindo, boludo, no sé. Es llamativo, es muy llamativo, Sí. digo, y ese es el punto también, digo, o sea, que a veces. Pero es muy representativo, o sea, creo que más por ahí que el de barras en algunos casos es muy representativo, digamos. Sí, pero, o sea, solo esto no sirve, digamos. Pero de un top, es como que representa un top también, o sea, porque se ven algunas, pero hay otras chiquitas que no se ven, por ejemplo. No, y aparte, a ver, déjenme mostrarles algo, por ejemplo. Pero está buena. Está Acá, buena, está buena. por ejemplo, tenemos como muchas palabras y cosas por el estilo. Mientras se abre ClickSense, que ahí tengo otra nube de palabras hecha. Veamos. ¿Cuánto sale Sergio? QuickSense. Sale ahora, creo, la licencia de Enterprise. Hay una licencia de clics de suscripción que sale $100 por año. Ah, no está. No. Pero hasta hace poco, hasta el 30 de junio, era, digamos, la versión desktop era gratuita, digamos, o sea, Ah, mira. pero bueno, son medio, en ese sentido, la verdad que no sé, la pifiaron bastante. Bueno, esta es la forma de diamante. ¿Sí? Y Quiero el logo del Club de R con eso, Sergio. tendríamos que hacer un logo del club de R. Sí. ¿No está ahí en mis cosas? Sí, Sale la palabra arcaica y ¿qué le pasa? ¿eh? Estaba re enojado. La palabra arcaica me causa mucha gracia. Puede ser el logo del Club de R puede ser tipo un código de barra así con una R. ¿Eh? ¿Qué me va a hacer así? Pero bueno, a ver, esto está tardando un poquito. ¿Por qué no te sentás de este lado? ¿Te quedaste sin batería? Y bueno, yo no puedo hacer nada de eso. Si le estoy sin batería, le estoy sin batería. Anda a buscar arriba el cargador de papá. Que tiene ¿Qué es eso? ClickSense es un programa para armar tableros y visualizaciones, o sea, similar a, digamos, a Power BI, es el que usamos en Euro. O sea, ¿Hoy están ocupando mucho más Click que Power BI en Argentina? no, o sea, o sea, Power BI, o sea, La rompe, ¿no? sí, acaparó muchísimo mercado. Sí. ¿Y allá, Luis? No, acá Power BI por lejos. Ok.
Pero, De o sea, cuando partimos nosotros instalamos, y hace 1 año y medio o 2 años, ya de repente tabló un poquito, clic, quedan algunos, pero hoy día, nada, te diría que por lo menos en las áreas de recursos humanos, solo Power BI, sí, nada más. De sí, hecho, hemos instalado 9 palabras en Power BI, sí, bueno, acá también. pero tiene varios problemas que yo creo que acá se pueden solucionar en R. Por ejemplo, el tema de los sinónimos. Pues tú te Sí. agarras, no sé, pues, trabajadores y trabajadoras. Y de repente uno lo quiere agrupar en el mismo concepto. Sentate de este lado. Bueno, acá están todas las respuestas, digamos, o sea, de la encuesta, ¿no? O sea, 177 totales, o sea, el género. Esta es una de las cosas que me gusta mucho de acá, o sea, que también lo tenés en Power BI, y esto de poder, digamos, como profundizar digamos, en un gráfico, meterte en un gráfico y como profundizar, digamos, la vinculación. el detalle. Esas son cositas de diseño que están muy buenas siempre en general, hacerlas en general en cualquier tipo de tablero. Una de las cosas que a la gente que usa Power BI le encanta es que, o sea, vos filtrás en una pestaña y en otras pestañas ya te queda el filtro armado. Otra de las cosas que me gusta, no sé, o sea, dígame usted, pues la verdad no soy tan todo usar este tipo de herramientas, pero me imagino que lo debe tener. Pero una de las cosas que me gusta de acá son los contenedores. Entonces, en este gráfico, por ejemplo, con estos mismos datos, o sea, yo tengo, digamos, dos tipos de gráficos diferentes, digamos, o sea, la distribución de datos en un histograma y en un gráfico de barras, ¿no? Como para poder ver detalles. Pero de acá lo que les quería mostrar son dos cosas. Esto. Por un lado esto. Ahí lo tiene. A veces las 9 palabras, o sea, pueden estar buenas, pero como que te perdés después, bueno, a ver qué es lo más representativo, lo menos representativo. Acá, digamos, son las herramientas de comunicación que tenías en el cosa, digamos. Claro, yo lo veo más copado como eso, como una herramienta de comunicación o para vender tu laburo. Tal cual. No sé si me gusta mucho como información, como... Sí, tal cual. O sea, por eso... Esto, o sea, cuando vos lo querés presentar, Sergio, frente a gente, es como, ¿lo podés exportar, digamos? O si tiene que tener el programita instalado. No, ClickSense, o sea, tenés que tener el programa. O sea, y esto sí lo podés exportar después a... Un PDF. Pero sigue teniendo el dinamismo, digamos. No, cuando lo sacás de acá, no. O sea, Es como el Power BI, digamos. Es como... sí, o sea, vos esto lo podés exportar, digamos, como un gráfico. O sea, como que si lo tuvieras que presentar, por decirlo gordamente, sí tienes que tener tu compu y desde ahí para que sea dinámico. Sí. Ok. O podés mandar el archivo. O sea, si vos esto te genera, digamos, o sea, un archivo que se llama QVD, o sea, que es un archivo de ClickSense. Vos podés mandar el archivo y ver el tablero, digamos. ¿Cómo, Carlos? ¿Por qué Carlos dice que mantiene...? Si envías el proyecto. No, está bien. No había entendido lo que decía Carlos. Chicos, yo me tengo que ir. Sí. Bueno, el último dato importante de esta encuesta es este. El índice de Crotest. No, o sea, creo que recomienda que para trabajar desde tu casa, o sea, te vistas como si fueras a trabajar. Bueno, el índice, amigo. el 64% se pone lo primero que encuentra, el 23% se pone, o sea, se preocupa solamente de la cintura para arriba, y solamente un 14% se viste bien para
No, me mata la división del cuerpo que se ha armado últimamente. O sea, como que arriba sos empresario, abajo sos Santiago Lardone. ¿Entendés? No me preocupen. ¿A dónde Para están mí es los por día, sociólogos? es por día. Estoy esperando el análisis de los sociólogos, ¿viste? Que te analizan toda esa parte de los psicólogos. No, pero ahí fuera de joda, este es un dato, ¿viste? A prestar atención, digo. O sea, como que la mitad de la gente labura más horas prácticamente cerca de la mitad de la Mira. gente labura más horas que antes. Y, digamos, un 37% labura, digamos, la misma cantidad de horas, y solamente un 20% trabaja menos horas que antes de la pandemia. Por acá, Pero, hay- ¿esto era anónimo, Sergio? sí, Ah, mira. Les creemos, ¿no? sí, ¿no? A ver, es digamos, no, pero ahí hay como empezar, viste, tela para cortar, digamos. O sea, pues, por ejemplo, a mí lo que me interesaba ver, digamos, cuando hice esta encuesta era, bueno, si sentías que tu productividad había mejorado o no. Digamos. ¿Sí? Entonces, ¿Qué onda? la respuesta a esa pregunta es esta, ¿no? O sea, para gran parte de la gente, o sea, mejoró, para otra gran parte se mantiene igual, y para otra, o sea, y para una porción más pequeña, empeoró. Mira, es el mismo porcentaje de la cantidad de gente que se viste de la misma manera o parecido a la que van a trabajar. O sea que debe estar ahí está el foco. No le metas esta pila a este. A vos porque te gusta pintarte y ponerte bien. Relajate. Y bueno, veamos ese filtro, digo, o sea. Bueno lo que dice Carla. Me gustaría ver qué dicen los directivos en cuanto a sus empleados. Claro, filtro de los directivos. Claro, eso estaría bien. Bueno, a ver, los que se visten bien, vamos a ver. Ahí tenés, Janel. ¿Qué querés? Dale, vos tira, pregunta. Mira, de los que se visten bien, o sea, mejoraron, o sea, las proporciones se mantienen muy parecidas, o sea, no hay como mucho cambio. Bien, así que relájate. Relajate, claro. Está con tu cara. Y bueno, pero estas son cosas que se pueden empezar a investigar, digo, o sea, eso. Pero bueno, el punto con este gráfico era, digamos, con el tablero era ver justamente esto, digamos, o sea, que a veces las 9 palabras son llamativas, son atractivas, o sea, genera ese efecto wow, pero como que, digo, ok, WhatsApp, o sea, email es muy bien. Y después Zoom o Skype. No sé. Está bueno para sumarlo ahí. Está bueno para sumarlo ahí. Es otra cosa. ¿Y qué tan diferente es, digamos? O sea, ¿no? Eso no te lo da, digamos, o sea, a simple vista. Claro. Acá por lo menos tenés como el conteo, pero bueno, tenés que ir uno por uno. Eso está bueno, eso sí está bueno. Esa conjunción de los dos, esa utilización de los dos está bueno. Sí. Eso estuvo bueno, así que bueno. Así que bueno, estamos. Estamos en esto. Bueno, Estaba pensando, mientras estaba viendo esto, porque